2 de la tarde con 47 minutos. Y Jorge, nos da mucho gusto presentar en el estudio al delegado de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, Antonio Serrano, quien hoy nos viene a platicar un tema bastante interesante y que prácticamente está en la agenda nacional, y es esto que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las inspecciones a personas y a vehículos sin una orden judicial por parte de elementos de seguridad. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido. Gracias de nueva cuenta, Sujei, gracias, Jorge. Un gusto estar de nuevamente aquí con ustedes, con el ciudadano duranguense. Y sí, esta resolución ha despertado inquietud en las personas, pero vamos, lo que se está haciendo realmente es poner las cosas en el contexto que ya se encontraban. Lo que pasa es que el propósito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que estos controles no existieran. Deben de existir, porque en base a estos controles se evitan ciertos delitos, ciertos riesgos para la ciudadanía. Lo que pasa es que, les comentaba hace un momento, los policías lo aplican, pero no saben los fundamentos legales. Entonces, esto existe, ha existido durante ya mucho tiempo, es de hecho una tesis jurídica. En ese sentido, los controles provisionales preventivos, que así se llaman los retenes, es el nombre técnico apropiado, deben de ajustarse a ciertas condiciones para que sean legales y constitucionales. Y el principal concepto que tendremos que manejar aquí es lo que se llama sospecha razonable objetiva. No es un control provisional preventivo, no se aplica solo porque a la gente se le ocurrió aplicarlo, porque una persona luce sospechosa por su forma de vestir, de hablar, de comportarse. Un control provisional por esos términos es inconstitucional. Debe haber una duda razonada y objetiva. ¿Qué le da la objetividad? El hecho delictivo mismo. Es decir, estos retenes se deben de aplicar cuando ya se cometió un delito. Y el delito, los elementos materiales tienen ciertas características. Por ejemplo, el auto de cierto color, van 3 tipos dentro del auto con tales características. Entonces, el agente debe de buscar única y exclusivamente esas características, nada más. Si no lo hace así, el control provisional preventivo toma tintes ya inconstitucionales. Sí, como, o sea, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos claros. Un policía no te puede parar nada más con el objetivo de, a ver, le vengo a revisar sus papeles porque se me antojó. Pero si estamos en una persecución, activó el código rojo y están buscando un vehículo sospechoso porque adentro iban personas armadas, a ese tipo de vehículos con esas características sí se les puede aplicar esa revisión. Es correcto, y sería la manera apropiada. ¿Sí? Si salimos de ese contexto, ya el control es inconstitucional. Pero seamos realistas, Antonio, en la práctica no sucede. Y digo, muchos ciudadanos hemos sido víctimas de revisiones, solo como lo mencionaba Jorge, pues porque le dio gana al elemento de revisarte y te vio con cara de malo, o se me antoja ver qué papeles trae. También, otras situaciones a las que nos enfrentamos es las facultades de cada corporación. Digo, no es lo mismo que Seguridad Pública en el Estado te diga, muéstrame tu identificación en el tema de vialidad, supongamos, la licencia para conducir, a que realmente te lo exija un agente de vialidad. ¿Qué es lo que sucede? A veces nos piden documentos que no les compete a esa corporación hacerlo. Es correcto, y yo he tenido noticias de gente directamente de afectados que me han dicho, oiga, ¿por qué un policía estatal me pide la licencia de conducir y trata de infraccionarme? Pues totalmente está fuera de lugar, ¿no? Y he sabido casos en cambio en el que ciudadanos han perdido en un fin de semana, yo creo que el patrimonio de más de un mes por una mala actuación de un policía, porque si te pones pues algo renuente a la revisión, te amenazan, voy a decir yo como autoridad que venía aquí un paquetito de droga y todo eso, o que el auto tiene reporte de robo, y a partir de ahí se suceden una serie de cosas que afectan terriblemente al ciudadano y han pasado. En tu opinión como experto en el tema, ¿crees que lo que hace la Suprema Corte es decir, avala este tipo de situaciones que tú mencionas, ya existían, nada más que, bueno, esto se fue a una inconstitucionalidad, se me fue el término, a una revisión, pues. Sí. Lo que está haciendo la Suprema Corte es lo correcto, de decir, sí se vale poner las cosas en clara cuando existan estos antecedentes, pero hasta ahí. Que nos quede claro a todos como mexicanos. Que nos quede muy claro a todos, precisamente, y aquí yo creo que debemos de aprovechar esta oportunidad para que la gente se informe cuándo sí es constitucional un retén o una revisión y cuándo no. Si la gente se informa, se educa en el tema,
difícilmente va a ser objeto de alguna extorsión por parte de los elementos. Con la ley en la mano, si un ciudadano le menciona a un agente de policía con la tesis de control preventiva, caray, espérame, entonces este cuate sí sabe, Sí, me voy sí. con cuidado, ¿verdad? Entonces sí es la oportunidad para educarnos en el tema, pero yo creo que también es la coyuntura para trabajar nosotros como sociedad civil con el gobierno, porque podrían desprenderse acciones entre sociedad y gobierno que pudieran aportar al tema, evitar que el ciudadano sea víctima de abusos. Y en este contexto se están dando algunos movimientos en los gabinetes que pudieran ayudar mucho a tener así una apertura hacia este tipo de participaciones de la sociedad civil. Se vienen cosas interesantes. Antonio, pero ¿qué pasa cuando ya el elemento de seguridad pasó esos límites con la persona en las supuestas revisiones que vayan a hacer? Digo, ¿quién finalmente va a vigilar y saber que obviamente pasó esos límites que no debería con la persona y que a lo mejor tú como ciudadano te sientes violentado en tus derechos humanos? ¿Quién va a juzgar a ese elemento de seguridad? Mira, pasa algo muy importante. Tú como ciudadano y bajo este esquema de revisión, tú tienes todo el derecho de grabar la actuación del oficial, ¿eh? Nada te lo prohíbe. El artículo 7º constitucional te permite grabar la actuación de un policía aunque no estés tú involucrado. Como ciudadano y ellos como servidores públicos, tú tienes todo el derecho siempre y cuando no, interfieras en la labor a una distancia de 3-4 metros, tú puedes grabar cualquier actuación policíaca, más cuando es hacia tu persona, tienes todo el derecho. ¿Y qué pasa si no te dejan grabar? Que eso sucede muy seguido. Hay que poner la queja, anotamos el número de patrulla, alguna identificación de la gente y lo subimos inmediatamente a una queja. Porque eso los inhibe, ¿no? De alguna forma me están grabando y se puede hacer viral el video donde a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto. Es una forma también de que ellos traten de apegarse lo más posible a lo que marca la norma. Sí, y aquí regresamos al tema de que el ciudadano conozca sus derechos, es su derecho. Porque de hecho, incluso los policías en algunas actuaciones te graban. Sí. Incluso le toman foto, y eso sí es ilegal, a tu identificación y se quedan con esa foto. O sea, no le deben de tomar foto a tus documentos. Foto a tus Ojo con documentos. eso. Te los debes revisar y entregártelos. Pero incluso me ha pasado a mí de manera personal, ¿eh? Te piden tu credencial y le toman foto. ¿Y qué va a pasar después con esa foto? Entonces, eso sí es ilegal. Entonces, y se puede aquí, denunciar. Y se puede denunciar. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado como ciudadanos cuáles son nuestros derechos. Entonces, identificar sobre todo, pues realmente a qué corporación le toca qué hacer, ¿no? Porque, como lo mencionabas, los elementos de la estatal no te pueden pedir ciertos documentos en el tema de vialidad. Entonces, hay que saber las facultades de cada corporación para evitar estos malos entendidos. Es correcto. De hecho, nos preguntan, por ejemplo, ¿los retenes antialcohol son constitucionales? Bajo ese supuesto, sí. Es decir, si tú en un retén antialcohol ves que están revisando un vehículo, sí, y al otro también, ahí cuidado. En ese sentido, el agente cuando llegas a su posición te pregunta, ¿alcohol, señor? Si tú te tardas en contestar o tienes cierta dificultad para hablar, cuidado. Entonces ahí el alcohol sabemos que limita las facultades del habla en cierto grado. Si el agente detecta esto, entonces sí está en posibilidad de hacer una revisión un poco más profunda. De pedir que te orilles y ahora sí pedirte los documentos, ¿no? En ese supuesto sí. Pues si le dices, no, alcohol no, pásale y se acabó. Lo que pasa es que ahí no es suficiente el dicho del ciudadano, también hay que ver el estado de la persona. Entonces, si hay algún grado de sospecha razonada, objetiva, entonces ahí ya toma legalidad el acto. Ok. Pues muy bien, Antonio, muy interesante las aportaciones que nos haces hoy referente pues prácticamente a esto que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las inspecciones a personas sin una orden judicial. Entonces, el fondo de esto es que exista una duda razonable. Duda razonada o más bien sospecha razonada objetiva. Debe haber un delito antes ya denunciado. Y uno como ciudadano puede preguntar, ¿por qué me está revisando? Es correcto, y a la gente tendría la obligación de informarte. Muy bien. Pues, como siempre, gracias por venir a aclararnos estos temas. Cuando sucedan cosas relacionadas a estos temas de seguridad, es importante contar con la opinión de un experto y, bueno, para que la gente pues sepa más acerca de esto. Correcto, y la invitación de nuevo al ciudadano a informarse, a educarse, a leer un poquito más de los temas de seguridad, y eso nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida cotidiana. Gracias, Antonio. Nosotros pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más noticias.